Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por estar aquí reunidos, Señor. Gracias por la casa de Agustín y Camila. Gracias por los tiempos, Señor, que parecía que no llegaba, pero llegamos justito, Señor, para comenzar a tiempo, Padre, y a continuar, Señor, a continuar con esta enseñanza tuya, con esta sana doctrina, Señor, que es tan necesario que podamos aprenderla, Padre, para poder llevar esa vida plena en Cristo de la que hablamos, para poder llevar una vida realmente diferente a la que hemos vivido. Muchas veces estamos oyendo la palabra y yendo a la iglesia o aprendiendo cosas, pero no podemos llevarla a nuestra vida cotidiana, a nuestro diario vivir. Y tú, Padre, lo que más quieres es ser parte de nuestra vida en todo, Señor, que podamos estar caminando contigo y aprendiendo de todas tus enseñanzas en el nombre de Jesús. Señor, te pedimos perdón por nuestras distracciones, Señor, por nuestras rebeliones, por nuestros enojos, por nuestras malas contestaciones, reacciones, malos pensamientos, malos sentimientos, Señor mío. Poder reconocer que dentro de nosotros también hay esas cosas, Señor, nos hace libre, nos hace sanar, tú nos sanas, Señor mío. Somos sanados cuando reconocemos que hay cosas que no están bien ante tus ojos, Padre, y que tú las conoces, y nosotros a veces nos quedamos como atrapados queriendo tapar y tapar, y al contrario, cuando sintamos algo que está feo, que es feo, Señor, mira lo que hay en mí, límpiame y ayúdame. Señor, mira el pensamiento que vino a mí, límpiame y ayúdame. Señor, mira lo que estoy haciendo, yo sé que no está bien, pero no puedo, Padre, ayúdame. Dame las fuerzas. Y dice su palabra que Él se glorifica en nuestra debilidad, que Él se hace fuerte en nuestra debilidad. Así que si somos débiles, fuertes somos, dice la palabra, diga el débil, fuerte soy. En esta hora, fortalecidos por Él, fortalecidos por su palabra, fortalecidos por su presencia, Señor, nos ponemos delante de ti, dándote gracias. Prepara a todas aquellas que se vayan a sumar, aquellas personas, Señor mío, o lleguen a escuchar, Señor, todas estas enseñanzas que tú, Señor, nos permites juntas y juntos. En el nombre de Jesús te damos gracias, ponemos todo en tus manos. Amén y amén. Amén. Muy bien. Vamos a leer. De Lourdes no sabes, María. Yo pregunto como si fuera la maestra Ciruela. No, o sea, no. Está. Estuve con Lucas hace un rato, pero no sé si había llegado ya ella Bueno. del trabajo. No importa, si están bien, lo importante es que estén bien y que después, bueno, si se suman bárbaro y si no, les queda el material. El módulo 5 habla de compartiendo a Jesús, compartiendo vida. Nosotros lo que hacemos cada martes es compartir a Jesús y compartir vida. Nosotros los cristianos, los que hemos conocido a Jesús o los que estamos conociéndole, los que estamos eligiendo por Él, empezamos a querer compartir. Cuando nosotros estamos enamorados, cuando nosotros nos enamoramos, lo que más queremos es hablar de nuestro enamorado o de nuestra enamorada. Lo que más queremos es estar todo el tiempo, y bueno, y el Señor anhela eso de nosotros, anhela que nosotros estemos en tal vínculo con Él, en tal relación, que estemos impartiéndole a todas las personas sobre Él, sobre nuestra vida en Él, y sobre lo que Él vino a hacer por cada uno de nosotros. Aquí dice, aspectos básicos del evangelismo que todo nuevo cristiano debe conocer. ¿Qué es el evangelismo y por qué es parte esencial de la vida del cristiano? Por eso te hablaba de el compartir de él. El evangelismo dice qué es y por qué es parte esencial de la vida del cristiano. Lo que es el evangelismo. Si vamos a la palabra en 1 Corintios 15, 1, 3, 4 dice, ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Acá está hablando Pablo a los de Corintio. Dice,
porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Evangelio, ¿saben lo que significa evangelio? Buenas noticias. Buenas noticias, las buenas nuevas, que dice que deben ser proclamadas, o sea, que deben ser transmitidas a otros. Ustedes, todas y todos los que están en este grupo, han recibido a través de María las buenas noticias, las buenas nuevas. Ella ha sido aquella que recibió las buenas noticias y las salió a impartirlas en cada uno de ustedes. Bueno, tenemos a la esposa flamante. Ah, bienvenida. Bienvenida. Y Anela, se van sumando, la Silva. Gloria a Dios. ¿Viste, María? A ver, que no veo nada acá, ¿qué dice? Nela, la tengo que admitir. Bienvenida, familia Silva. ¿Qué me pasa con Nelita? Que no me queda. Se está uniendo. Bueno, Stephanie, muy bien, Stephanie. Muy bien. Aquí estamos, Stephanie, María, Natalia y Nela. Muy bienvenidas. Estamos compartiendo el módulo 5. Stephanie, ¿cómo estás allí? Hermoso, ¿verdad? Sí, Buenas tardes, disculpen la molestia, es que estaba el celular apagado. No, mi corazón, nada de molestias. Pensamos que estabas en tu tiempo de ¿cómo se dice? De disfrute. Pero bueno, nos hacemos tiempo para mamá tiene clase. No, Stephanie, mostrá, mirá qué belleza. Miren qué belleza. Estamos con nosotras. Qué bonito. Bueno, estamos hablando entonces de qué es el evangelismo y por qué es parte esencial de la vida del cristiano. ¿Por qué el evangelismo es parte esencial? Y veíamos qué es el evangelismo, o qué es el evangelio, mejor dicho, según la palabra en 1 Corintios 15, del 1, 3 y 4, donde Pablo dice, lo vuelvo a leer: ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Evangelio, estábamos diciendo, significa buenas noticias. Evangelio significa las buenas nuevas, que deben ser proclamadas. Y en eso estábamos hablando de que, por ejemplo, a través de María, ella recibió las buenas nuevas, el Evangelio, y salió a proclamárselo a todos. No todos van a recibir las buenas noticias, no todos les van a interesar, pero no todos están en el tiempo también. Pero nosotros que salimos prendido fuego, queremos que todo el mundo reciba la buena noticia que nosotros recibimos, ¿sí? Entonces dice, el Evangelio es las buenas noticias de la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo por nuestros pecados para darnos vida eterna. O sea, ese es el Evangelio, proclamar las buenas nuevas, las buenas noticias, de que antes estábamos muertos en delitos y pecados, pero Jesús vino, el Hijo de Dios, a la vida, murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra salvación. ¿Sí? ¿Queda claro? Amén. Dice, Amén. vimos que es el Evangelio, ahora dice, salvos para anunciar. Y era la segunda parte de la que hablábamos, del proclamar, de anunciar. Dice, en 1 de Pedro 2:9 dice, pero ustedes son un pueblo elegido por Dios, sacerdotes al servicio del Rey, una nación santa y un pueblo que pertenece a Dios. Él los eligió para que anuncien, Él los eligió para que anuncien
las poderosas obras de aquel que los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa, en su luz admirable, dice en otra versión. Cristo nos llamó de las tinieblas a la luz para anunciar sus virtudes y sus obras. O sea, cuando nosotros conocemos de Jesús, conocemos de la palabra, conocemos lo que Él hizo por nosotros, no es para que nosotros nos quedemos con esas buenas noticias encerrados, incomunicados y la vivamos para nosotros mismos. Es claro acá que habla de que debemos ir y llevar las buenas nuevas. Y así fue la gran comisión que Jesús le dio a sus discípulos, ¿no? Dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. Esa fue la gran comisión que nos dio a todos los hijos de Dios, a todos los cristianos. Nada impide que nosotros le hablemos a la gente de las buenas noticias, de estas buenas nuevas, de lo que Jesús vino a hacer por cada uno de nosotros. Es más, tenemos que hacerlo, porque aquellos a los cuales nosotros no les hablemos, dice en el Antiguo Testamento, dice que la sangre de ellos va a demandar en nosotros el no haberlo hecho. Si el otro acepta, si el otro escucha, si el otro rechaza, si el otro es un tema del otro. Pero nosotros también sabemos que Dios nos da gracia, nos da sabiduría, nos da estrategia, y que nosotros no somos nosotros mismos, sino que es Él a través de nosotros, la presencia de Dios en nuestra vida, la que va a alcanzar a las personas. No porque yo vaya y le lea con todo lo que la palabra, no voy a hacer. El que hace la obra en cada uno de nosotros es el Espíritu Santo. Todos tenemos experiencias diferentes. ¿Cuánto tiempo de repente ha pasado en que alguien nos habló y nosotros vinimos sinceramente, o vinimos a Cristo, o empezamos a escuchar, o empezamos a interesarnos un poco más, ¿sí? Yo recuerdo cuando yo fui católica, por decirlo de alguna manera, después me di cuenta que era simplemente un rótulo, ¿sí? Yo soy católica, yo me bauticé, yo plin, 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 pero no sabía nada de nada. Y cuando mi hermano, el que se convirtió primero, el del medio, Javier, el mediano, digo yo, porque somos 5, él se convirtió a Cristo. Él trataba de transmitirme, porque había tenido la misma enseñanza que yo, en el mismo hogar, la religión católica, y él trataba de transmitirme lo que él había descubierto, lo que él había recibido, y yo me resistía. Me resistí durante mucho tiempo. Él me hablaba, yo creo que en algún momento les compartí, él me hablaba de pasajes de la palabra, y yo le decía, yo ya sé, sí, yo ya sé, sí, ya sé, sí, claro, yo sé, hasta el punto que en un momento empecé a darme cuenta de que había algo que él tenía que yo no tenía, había algo que él hablaba de lo cual yo no sabía, no entendía, y eso empezó a inquietarme, hasta que el Señor preparó el momento, la situación, las circunstancias, y ahí me rendí a lo que hacía tiempo el Señor intentaba que yo recibiera. Esto es como un testimonio personal, y cada uno tiene el suyo, ¿sí? Entonces esto nos tiene que servir también, que al momento que nosotros vamos a acercarnos a alguien, debemos hacerlo en amor, en respeto, en tolerancia, sabiendo que estamos llevando un tesoro precioso, que el tesoro es el Señor, es el Espíritu Santo, es su presencia, y que nosotros no podemos imponerle a la gente, pero sí transmitirle con amor lo que dice la palabra, y orar por esas personas, pero nunca, como me decía mi pastora, que ya partió hace un tiempito, no andar a los biblazos, ¿no? No andar a los biblazos ni confrontando nunca con la palabra. Pero bueno, no me voy a ir de tema. Seguimos. Entonces nosotros fuimos salvos para anunciar, o sea, para proclamar las buenas nuevas a otros. Dice, fuimos salvos para contarlo a otros, dice aquí, mirá. Dice en Hechos 1:8, pero cuando el Espíritu Santo venga, dice, sobre ustedes, está hablando de una cobertura espiritual, cuando el Espíritu Santo de Dios, acá está hablando cuando Jesús les había dicho a sus discípulos de que no se movieran
de ese lugar, hasta que viniera el Espíritu Santo, que era la promesa de Dios para ellos, cuando Jesús subiera. Dice, yo subiré, pero enviaré, mi Padre enviará su Espíritu. Dice, pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder, amor, recibirán el poder del amor, que hace que transforma todas las cosas que Dios toca. Dice, serán mis testigos en Jerusalén, en toda la región de Judea, en Samaria y en todo el mundo. O sea que acá en Uruguay también. Cristo nos pide que seamos testigos. Testigo quiere decir que testifiquemos, que a través de nosotros la gente pueda ver exactamente a Cristo. Y a veces tenemos que andar diciendo que somos cristianos. Y a veces si decimos que somos cristianos, la gente dice, ¿vos sos cristiana? O a veces la gente dice, vos sos cristiana. Vos hablás diferente. Como nosotros no manifestemos, como nosotros estemos, sino que actuemos, sino que eso sale de nosotros, la gente se da cuenta. Nos pasa muchas veces en el lugar de trabajo o en los lugares que nos rodean, que realmente los ambientes son totalmente diferentes a lo que uno está en lo suyo, ¿no? Digo, en lo suyo o en la iglesia, o si en la casa son convertidos también, y tenemos que estar, a mí me pasa que de repente hacen bromas o comentarios, y antes yo no sabía cómo zafar, y como que medio que participaba, ya una mueca que uno haga, ya un gesto, ya simplemente no decís nada, pero te sonreís, ya estás haciendo alianza con esas personas, y es difícil, pero cuando nosotros priorizamos a Jesús, cuando nosotros priorizamos, nos podemos quedar con una cara llena de paz, mirando a la gente y no participar. Y esto yo te lo digo como un testimonio y como para alentarte, que cuando te vengan a decir algo, no nos tenemos que defender, sino que simplemente nuestro actuar, nuestro andar, nuestro diario vivir, nuestro hablar, tiene que dar a los demás la pauta de algo diferente. Y muchas veces te voy a decir algo, sin decir nada, la gente que está alrededor tuyo se empieza a incomodar, o por decir un disparate, o por, no sé, o hacer una broma, o cosas que están fuera de lugar. Y te va a pasar, a mí me ha pasado, y me gusta mucho cuando eso pasa, que me dicen, ay, perdón, y yo no dije nada, yo estoy quieta haciendo lo que tengo que hacer, pero alguien sabe que eso en ese momento quedó fuera de lugar. Y esto es un poquito hablando de lo que estamos hablando acá, de decir que somos testigos, no solamente predicando, no solamente llevando la palabra, sino andando, viviendo, caminando. Bueno, entonces dice, Cristo nos pide que seamos testigos y que compartimos a otros lo que Él ha hecho en nosotros, empezando donde estamos y llevándolo cada vez a más lugares. O sea, donde estés, donde estás plantada en el trabajo, en el vecindario, en la familia, donde estés, empiecen a saber a través de ti lo que pasó. Y muchas veces nos vamos a quedar como aislados, ¿no? A mí me pasó también, y a ustedes seguramente también, de quedar aislados y quedar como le pasó a Jesús, que menospreciados, rechazados, burlados, vituperados, todas esas cosas que estoy aprovechando a decirte, no te tienen que poner mal, porque si estás llevando a Cristo en ti, y las personas empiezan a tener ese tipo de manifestaciones con respecto a vos, gloria a Dios, porque se está manifestando la presencia de Dios, el Espíritu Santo de Dios está dando fruto en tu vida, y tú estás siendo testigo de Jesús sin hablar, ¿sí? Y eso es la mejor señal que nosotros podemos tener, que nos tiene que dar paz. ¿Amén? Seguimos. Amén. Salvos, dice, para invitar a otros a reconciliarse. En 2 de Corintios 5, del 17 al 20, dice así: si alguien está en Cristo, es una nueva creación.
Lo viejo ha desaparecido y todo queda renovado. Todo lo nuevo viene de Dios, quien nos ha reconciliado con Él a través de Cristo y nos ha dado el trabajo de reconciliar a toda la gente con Él. Cristo está en nosotros, ¿sí? Y eso nos da que nosotros podamos decidir y elegir santificarnos y consagrarnos, ¿sí? Y tantas cosas más. Pero este versículo, hace unos días lo veíamos con el pastor en el taller de sanidad, y dice, si alguien está en Cristo, es una nueva criatura, es una nueva creación. Lo viejo ha desaparecido y todo queda renovado. Esto, si nosotros leemos así, podemos decir que no es así. Cristo puede estar en nosotros. Sí, Cristo está en nosotros, pero ¿y nosotros estamos en Cristo? ¿Nosotros estamos llevando una vida en Cristo? Entonces, realmente las cosas viejas pasan y son hechas nuevas cuando yo le doy lugar a Jesús. Y vos me vas a decir, Viviana, esto es muy difícil, para mí es un imposible. Sí, para mí también. Pero si yo empiezo a pasar tiempo con Él, si yo empiezo a conocerle más, si yo empiezo a darle parte de mi vida, y no te digo parte, a darle la mejor parte, las primicias del día, por ejemplo, las primeras horas del día, antes de que yo nada, lo primero es empezar, aunque sea 10 minutos, hoy me dormí y no pude orar como me gusta a mí, capaz que ni como me gusta, orar un poco como quiero hacerlo. Pero vos sabés que aunque sea 10 minutos me tiré de rodillas, llegué tarde a trabajar, llegué 3 minutos tarde, me dio rabia, pero bueno. Pero 10 minutos me quise poner de rodillas porque lo necesitaba. Sabía que iba a hacer la diferencia en mi día si yo me ponía un momento, disponía un momento para estar como yo entendía, como yo quiero, como yo necesito, como el Señor corresponde. Lo primero es para ti, Señor. ¿Sí? Entonces, acá está diciendo, todo lo nuevo viene de Dios, quien nos ha reconciliado con Él a través de Cristo y nos ha dado el trabajo de reconciliar a toda la gente con Él. Todo lo nuevo viene de Dios. Todo lo nuevo viene de Dios, quien nos ha reconciliado con Él. Entonces, si yo voy a recibir algo nuevo de Él, ¿yo a dónde tengo que ir? ¿A quién tengo que ir? A Él. No puedo pretender tener algo nuevo, que sé que proviene de Dios, porque no va a provenir, lo nuevo en mi vida no va a provenir ni de mi esposo, ni de mis hijos, ni de mi madre, ni de nadie. Lo nuevo en mi vida, en mi nueva vida en Cristo, ¿va a provenir de quién? De Cristo. Entonces yo tengo que entronarlo. Su Espíritu Santo que mora, que vive en nosotros, es quien nos conecta, quien nos relaciona, quien intercede. ¿Sí? Entonces, esto de que las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas, primero tenemos que sanar, tenemos que conocerle. O sea, tu vida empieza a tener un cambio de hábitos, tu vida empieza a tener una cantidad de situaciones en las cuales vos vas a tener que decidir y elegir. Y el Espíritu Santo de Dios te va a ayudar, te va a guiar, lo hace con cada uno de nosotros. Pero entonces estamos viendo que... ¿Alguien habló? un poquito. ¿Eh? No, perdón, fui yo sin querer que estaba pidiendo te dio la pastilla. Perdón. Bueno, Nelita, tranqui. Bueno, hasta ahí llegamos. Lo que quiero decir es que a través de Cristo, Dios estaba tratando de reconciliar al mundo con Él. A través de Jesús, Dios reconcilia al mundo con Él. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos separados de Dios por el pecado. Desde Adán, Adán y Eva fueron separados de Dios por el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado no cohabita con Dios. Cuando Jesús murió en la cruz, o estaba en la cruz hecho pecado, Él sintió la separación de Él con el Padre. Porque Él era Fue cuando niño. dijo, fue cuando dijo por qué lo había abandonado. Ahí está. Ah,
Nunca había entendido esa parte, ahora ya la entendí. Ahí está. Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué es lo que vos y yo y todos sentimos cuando metemos la pata, ya conociendo del Señor? Sentimos como que el Señor no está, que el Señor desapareció, que nos ha abandonado. Y lo que está pasando que es que lo que sucedió nos está a nosotros separando de Él. Pero nosotros podemos volver arrepentidos en el nombre de Jesucristo y por su sangre preciosa a Él. Y esa es la reconciliación que ha hecho Jesús. En 10 minutos se me corta. Que ha hecho Jesús con el Padre y nosotros. ¿Sí? Seguimos. Dios estaba tratando de reconciliar al mundo con Él sin tomarles en cuenta sus pecados. Ese es el mensaje de reconciliación que nos encargó anunciar. ¿Tá? Así que somos sus embajadores, hemos sido enviados para hablar en el nombre de Cristo, enviados, embajadores, así como el embajador de Uruguay en Argentina es un representante de Uruguay en ese territorio, nosotros somos representantes del reino de Dios aquí en la tierra. No somos de la tierra, somos representantes del reino de Dios. Dice, así que somos sus embajadores, hemos sido enviados para hablar en el nombre de Cristo. Es como si Dios estuviera llamando a la gente a través de nosotros. Es así. Hablamos por Cristo cuando les pedimos que se reconcilien con Dios. Hablamos por Cristo, o sea, es Jesús en cada uno de nosotros haciendo la obra que hizo cuando estuvo acá en la tierra. Es el Espíritu Santo el que nos guía a nosotros. Somos embajadores de Cristo. Un embajador, lo que te decía recién, representa a su país en otros lugares. Dios nos encomendó representarlo y presentar a otros la forma de reconciliarse con Dios. Hay una forma de reconciliarse con Dios y es a través de Jesús. Y nosotros hemos sido reconciliados, creemos que Jesús nos reconcilió en la cruz y que hemos sido salvos. Y debemos llevarle la buena noticia a todos aquellos que el Señor ha puesto en nuestro camino para que lo sepan. La decisión es de cada uno. El Señor sabemos que respeta el libre albedrío, pero nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Salvo para ser discípulos. Esto que estamos haciendo ahora es un discipulado. El discipulado es... El discípulo es alguien, yo creo que se los he dicho otras veces, alguien enseñable, alguien a quien se le puede impartir enseñanza, ¿sí? Impartir doctrina, forma de vida en este caso. En Mateo 28, 19, 20 dice así, así que vayan, mirá, al principio decíamos esto, y hagan discípulos que me sigan de todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Esto es una gran comisión que dio el Señor. Y cuando nosotros estamos como en este momento impartiendo enseñanza, como María les ha impartido, como ustedes les han ido a hablar a otros, nosotros los tenemos que exhortar a obedecer la palabra de Dios. Nosotros también nos exhortamos a nosotros mismos y también somos exhortados por nuestros pastores a obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque así nos pidió el Señor, que le siguiéramos y que obedeciéramos lo que Él nos ha mandado. Dice, son mis amigos, dice en Juan 15, si hacen lo que yo les mando. Imagínate. Tengan presente que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, dice su palabra allí en Mateo 28, del 19 al 20. Cristo nos pide ir y hacer discípulos, enseñándoles. Dice, Cristo nos pide ir y hacer discípulos, enseñándoles. Un discípulo es un estudiante o un seguidor de Cristo. Discípulo, dice, viene de disciplina, alguien que se disciplina a aprender y desarrollar buenos hábitos en su vida. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, con una cantidad de costumbres según el mundo. Y el Señor empieza a hacer una obra transformadora en nosotros. Él dice, hay una palabra, un pasaje que dice que Él, el que empezó la buena obra en nosotros, la continuará. Pero la buena obra de Jesús en nuestra vida
es continuada si nosotros continuamos siguiéndole, ¿sí? Entonces, vamos dando pasos. Por ejemplo, ya que estamos acá, Stephanie ha dado un paso de obediencia. Agustín y Camila dieron un paso de obediencia. Ellos estaban también compartiendo, conviviendo, y el pastor, ante diferentes situaciones, ellos recurrieron al pastor, recurrieron a mí, y se oró, hubo consejería, la tomaron, dieron el paso de obediencia. Stephanie, lo mismo, quizás no se entendía mucho, quizás todavía, pero en un momento va a venir ese entendimiento. Lo que sí sabemos es que estamos haciendo lo que Él nos mandó, poniendo en orden nuestra vida. Amén. Dice, Amén. seguimos. Punto número 2. ¿Cómo compartir de Jesús? Está en la hoja siguiente. ¿Cómo compartir de Jesús? Presenta el Evangelio y cuenta tu testimonio personal. Esto es algo, ¿cómo comparto de Jesús? Yo me acuerdo que muchas veces al principio no se ve ni cómo hablar. Y bueno, todos tenemos que tener un pequeño y breve, corto testimonio de nuestra vida. No podemos arrancar que transcurría el año 1850 cuando yo iba por tal lado y vino Pengano y me dijo, no, nuestro testimonio tiene que ser concreto y que impacte, pero no hacer algo sensacional que impacte al otro, no. Lo que vos viviste tiene que transmitir, va a ser transmitido de tal manera que al otro le toque en su vida, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos está hablando acá el Señor. Claro, como corto y contundente. Correcto, exactamente. No irnos por las ramas. Entonces, es bueno tener preparado nuestro testimonio, Claro. ¿sí? Y algo que aliente y dé ánimo a otros a seguir. Dice, cuente su historia, presente el Evangelio, explica, ilustra y aplica. Y esto es algo que les voy a pedir a cada uno que haga para sí, y el que le quiera compartir lo comparte, o si tiene alguna consulta, lo hace. Pero todos tenemos un testimonio para dar de cómo vinimos al Señor y lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Entonces, eso es una cosa ya que les estamos indicando para que hagan. Dice, es tan fácil como contarles esto. Dios te ama, el problema es el pecado, Jesucristo la solución y tuya la decisión. Para mucha gente tú le hablas de pecado y te va a decir, yo no maté a nadie, no robé, respeto a mis padres y trabajo y soy una persona decente y honrada y no traicioné a mi esposo y una cantidad de cosas más. Hay desconocimiento del origen de las cosas y a veces cuesta. Todos lo hicimos, que todos en algún momento anduvimos de chumerío, y eso es un pecado. La murmuración, exactamente. Que vos le decís, pero ¿quién no lo hace? Tiempo justificándose. Y, bueno, y ahí tenés que empezar a explicar por qué no se hace. Exactamente, como la mentira, es una mentira piadosa. Es una mentira blanca. La mentira es mentira. Y el pecado, no hay un pecadómetro para medir el pecado, no hay un pecadómetro, así como tenemos un metro, un centímetro, no hay para medir, este es un pecado chico, este es un pecado grande. El pecado es pecado, tanto el que mata como el que miente. Es más, la palabra dice, aquel que llama fatuo a su hermano, o sea, tonto vendría a ser, ese es considerado por Dios asesino. Y hemos hablado, yo creo, en un momento, y si no, lo hablaremos. Así empezó Caín, hablando, menospreciando a su hermano, y terminó matándolo. Por algo la palabra del Señor hoy en día, las ofensas son mayores. El pastor compartía la vez pasada, hoy era fatuo, no, hoy se dicen cosas peores, pero a eso nos lleva el Señor en el entendimiento de cómo nosotros debemos conducirnos. Entonces dice, hablarle a la gente de pecado nos cuesta, porque se van a reír de vos. Si vos le decís a la mayoría de tus compañeros, yo me caso porque Dios así lo requiere y yo quiero agradar a Dios, te decís, pero sos antigua. A mí me lo dijeron una vez, no hace muchos años, me dijeron, eso cambió, esas cosas cambiaron, ahora está todo bien, y como que estaba todo bien, viste, lo que fuera. Entonces le digo, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y lo que estaba bien antes... Y la palabra de Él también es lo mismo.
Él no se mueve de su palabra, Él no se contradice, no cambia, pero la gente en su ignorancia, y no te hablo de que son ignorantes y nosotros ilustrados, no, en el desconocimiento. ¿Y sabes de quién es la culpa del desconocimiento? De nosotros. A veces hablamos y nos encontramos nosotros porque hablando de gente que religiosa, con la religión que comete cosas o que cree en los santos, y que la culpa es nuestra, porque aún el pecado que nos separa de Dios y la buena noticia de llevarle a las personas que Jesús nos reconcilió con el Padre, con Dios. Punto número 1, Dios te ama. Estamos hablando de cómo contar nuestra historia, de cómo llevar el evangelio a las personas. Ahí está Nati, mira qué lindo. Se me escondieron todas. Ahí está. Muy bien. Listo. Entonces, dice así, Dios te ama. En Juan 3:16 dice, tan grande fue, yo diría tan grande es, ¿no? Pero tan grande fue el amor de Dios por el mundo que dio a su Hijo único. Fue porque ya lo hizo una vez. A su Hijo único para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. De tal manera, dice en otra versión, amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo el que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esto lo decimos de una manera tan así como quien lee una oración más, pero todo lo que implica esto, todo lo que implicó, todo lo que ya conocemos, y es de peso para nosotros y tiene que ser de peso y carga la vida de otras personas. Que vos no lo intentes no es lo mismo que lo intentes y que el otro no quiera, pero también debemos siempre intentar, pero haber orado por esas personas, tratar de que yo no esté haciendo cualquier cosa en mi vida y viendo y mirando en el otro y diciendo o juzgando, traerlos con amor. Si yo tengo una compañera de trabajo y le estoy diciendo todo el tiempo cosas que no están buenas, me va a decir, ¿vos de qué me estás hablando? O sea, tiene que haber algo en nosotros que también, y lo que tiene que haber en nosotros es de Dios. Nosotros tenemos que estar metidas con Él, o sea, recibir de su presencia y de su amor. Juan 10:10, yo voy a poder dar lo que tenga. Lo que tengo es lo que puedo dar. Dice Juan 10:10, el ladrón solamente viene para robar, matar y destruir. Yo vine para que la gente tenga vida y la tenga en abundancia. Jesús vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Si han podido leer algo, o si no, podrán conocer pasajes del libro de Josué, en el cual nosotros podemos ver todo lo que el Señor, todo lo que Dios ha preparado para nosotros. Ha preparado vida y nosotros estamos muchas veces viviendo aún con un pie en el mundo y un pie en el reino. Y eso no existe. Yo te digo que tenemos un pie acá y otro pie allá, lo tenemos los dos en el otro lado. Y no en el lado del Señor. ¿Por qué? Y porque no es así. Y no que uno sea fanático ni exigente, tenemos que esforzarnos. No es lo mismo que vos te esfuerces a dejar de mentir, a que vos digas, bueno, está, mentí, ya está. Bueno, y no pasa nada. Y vos, digo, por decir un ejemplo, ¿no? No es lo mismo a que no te importe nada, a que estés luchando y diciendo, Señor, si vos no me ayudás, yo no sé si voy a poder con esto. No sé si voy a poder con la pereza, yo no sé si voy a poder con la glotonería, yo no sé, te estoy dando ejemplos al azar. Entonces, Dios nos ama, Él nos vino a dar vida y vida en abundancia, y de tal manera nos amó que dio a su Hijo para que nosotros fuéramos salvos y tuviéramos una vida eterna en Él y con Él. El problema es el pecado. En Romanos 3:23 dice, porque todos han pecado.
y son dejados fuera o separados de la presencia gloriosa de Dios, porque todos han pecado. Yo recuerdo un familiar mío muy querido que fue a un retiro, a un encuentro en la iglesia donde yo congregaba, y le dijeron de que, bueno, que todos habíamos pecado, y ella decía, yo no. Dice, somos todos pecadores, porque desde Adán, venimos de Adán, hemos sido pecadores, y no, yo no. Y lo que te decía al principio, yo no mato, yo no robo, yo respeto, yo soy buena. Entonces es importante entender que si vamos a ir a hablarle a alguien, hay concepciones de la vida y de religiones y culturales que van a ser freno. Y nosotros tenemos que saber que el que va a hacer la obra en las otras personas es el Señor. Nosotros ponerlas en las manos del Señor, hablarles de la obra restauradora que hizo Jesús, pero no podemos nosotros intimidar a nadie y entender de qué manera acercarnos, ¿sí? Siempre en amor y respeto. Dice, porque todos han pecado y son dejados fuera o separados de la presencia gloriosa de Dios. Romanos 6:23, el pecado da como pago la muerte, pero Dios da como regalo la vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué como regalo? Esa palabrita parece que está allí y la seguimos de largo. Dice, el pecado da como pago la muerte. El pecado es pagado con muerte. Pero Dios da como regalo la vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes por qué como regalo? Como por gracia. La gracia. Porque no era merecido. Sí, habla María. Decilo. No lo merecemos solo por gracia, porque Exacto. Él tiene misericordia de nosotros y no somos merecedores de nada. Nos regala, y a veces nosotros terminamos creyéndonosla y vamos a hablarle a otro hermano o miramos a otra hermana y juzgando y creyéndonos nosotros lo tan superado, y el Señor nos mira y dice, yo tuve misericordia de vos, yo te perdoné todo lo que vos me viniste a pedir, y hoy estás tú haciendo de juez a otro. El amar misericordia de Dios, si nosotros realmente, nosotros tenemos que amar por encima de todo, de esa manera, y no es un amor natural, y vos decís, si tenemos que amar, yo no puedo, te entiendo que no pueda, yo tampoco, porque me es fácil amar al amable, pero es difícil al amar al inamable. Y hay personas que se hacen inamables. Hay personas que lo que opera en ellas, que no es contra carne ni sangre, sabemos, pero lo que opera hace que nosotros lo resistamos. Y esa es la parte donde empieza el Señor a tallar en nuestra vida, porque así nos amó a nosotros. Él dio su vida por vos y por mí, aún cuando éramos pecadores. Aún cuando estábamos muertos en delitos y pecados, aún siendo pecadores. Ya para él es Pablo. Él Voy a jugar afuera. Él dio su vida por vos, cuando estábamos, y por mí, llenos de pecado. No porque ahora estamos un poquito más prolijas, ahora tratamos de no hacer esto y de lo otro, tantas cosas. ¿Se va entendiendo esto? ¿Sí? Entonces, Amén. es un regalo, que debemos saberlo apreciar, que debemos saberlo valorar, porque nosotros estábamos muertos, porque el pecado, la paga del pecado es muerte, y Él nos sacó de la muerte, de la oscuridad a la luz, Él, pero yo tengo que estar con Él, tengo que elegir por Él, tengo que, esto mismo que estamos haciendo ahora, conocerle, porque por falta de conocimiento el pueblo de Dios pereció, y lo veíamos al principio. Romanos 6:23, ya lo leímos. Jesucristo es la solución. Romanos 5:1 dice así. Vieron que es todo con la palabra, ¿no?
Así que Dios nos quita nuestra culpa y nos declara justos a través de su fe, y es por medio de nuestro Señor Jesucristo que hay paz en nosotros y Dios. Hay paz entre nosotros y Dios. Había ruptura por el pecado. Fuimos reconciliados por Jesús en la cruz. Y el que cree, dice acá, el que cree, Él nos justificó. El que cree en Jesucristo, y lo que dice, Él nos justificó. O sea, ya no nos condena, ya no nos culpa. Romanos 5, 8 y 10 dice, Dios nos mostró cuánto nos ama en que aún siendo, mira, lo que hablábamos recién, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando éramos enemigos de Dios, Él hizo las paces con nosotros. A través de la muerte de su Hijo, hay un pacto, hay un solo pacto de sangre poderoso que tiene, valga la redundancia, poder para romper las obras del mal. Y es el que hizo Jesús derramando su sangre en la cruz, el nuevo pacto. Dice, cuando éramos enemigos de Dios, Él hizo las paces con nosotros a través de la muerte de su Hijo. Con mayor razón, ahora que estamos reconciliados con Dios, Él nos salvará por medio de Cristo. Ahora, la salvación y la santidad son decisiones, son cosas que nosotros debemos cuidar y alimentar, cuidarla con temblor, con amor y con temblor, con temor y con temblor, dice la palabra, cuidar nuestra salvación. Y tuya es la decisión. La decisión es de cada uno. El Romanos 10, 9, 10 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque dice la palabra, con el corazón se cree para ser declarado justo, pero con la boca se confiesa para ser salvo. En Romanos 10:13 dice, porque todo el que invoque el nombre del Señor Jesús será salvo. En Apocalipsis 3:20 dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Esto lo predicamos el sábado pasado. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Y Dios toca y llama, no entra a la fuerza. ¿Tú crees que Dios no podría abrir la puerta? Jesús no podría abrir la puerta, entrar y sentarse y decirte, hey. Veíamos otro día en el taller de sanidad el pasaje de Zaqueo, cuando el Señor Jesús está pasando y Zaqueo se sube. Zaqueo era un cobrador de impuestos, una persona de poder y de autoridad en lo malo, y se sube a lo alto para ver pasar a Jesús, y Jesús levanta la vista entre toda la multitud que iba y mira a Zaqueo, y le dice, Zaqueo, baja deprisa, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Y así en nosotros, Jesús está golpeando la puerta de cada uno de nosotros. Escuchen la prédica que compartí ayer. Habla de nuestra identidad. Fue la primera reunión que tuvimos por Zoom, de nuestra identidad de hijos. Pero nosotros muchas veces andamos con una identidad como de langostas, como de insectos, con la cabeza gacha, y no como de identidad de hijos de Dios. Creyendo todo lo que el mundo y la vida nos han hecho creer que somos, y no tomando lo que la verdad, lo que la palabra de Dios dice que somos nosotros. Somos, decíamos al principio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Todas estas cosas son nuevas, seguramente, para más de uno. Y muchas palabras te rechinen o te reboten en la cabeza, porque son nuevas y con muchos conceptos. Pero yo te pido que te tomes tiempo en este material precioso que tenés, que está lleno de la palabra de Dios. Hay muy poco texto del hombre. Lo del hombre, o lo que el Espíritu pone en esta mujer, te lo estoy dando yo. Todo lo que comentamos. Pero es la palabra la que está sosteniendo todo lo que te estoy diciendo. Dice, Dios toca y llama, no entra a la fuerza. Cerrar significa tener un tiempo de compañerismo. Perdón, cenar
en lo íntimo, ¿quién deja entrar en su casa a cualquier persona? Nadie. ¿Quién cena, que es un momento de intimidad con alguien desconocido? Nadie. Entonces, cenar significa, y Jesús dice, yo cenaré con él. Dice, significa tener un tiempo de compañerismo con él, como cuando invitas a tus mejores amigos o a tu familia que quieres a comer a tu casa. Entonces, acá abajo habla de cuenta tu historia, presenta tu testimonio y da unas pautas, que era lo que yo les decía hoy, cómo era tu vida antes de conocer a Cristo, cómo conociste de Cristo y qué diferencia ha hecho o hace Cristo en tu vida. Esos 3 puntos serían los que tendríamos que tener como pautas para hacer un breve relato de un testimonio, que no te lleve mucho, más de unos pocos minutitos y algunos rengloncitos. ¿Se entendió? Consejos importantes. Usa la Biblia, llévales a los pasajes y pídeles que los lean. Pregúntales si entienden lo que dice y ayúdales a entenderlo. Esto es cuando nosotros ya estamos hablando con personas, ¿sí? Estamos accediendo a gente a hablarle de las buenas nuevas del Señor. Dice, interactúa con ellos haciéndoles preguntas del pasaje, explica palabras difíciles o enseñanzas importantes, ilustra poco a poco, aprende ejemplos o ilustraciones que te ayuden a explicar las verdades del plan de salvación. Siempre aplícalos en la vida. Esto que yo estoy leyendo, como para que vos lo hagas con otros, quiero que suceda conmigo y contigo. Quiero que suceda que tú leas, que tú descubras, que tú preguntes, ¿sabes qué? Cuando no tengo ninguna pregunta, cuando no viene nada de nadie, a mí me inquieta. Me inquieta mucho. Me inquieta el hecho de que están quizás, no voy a decir, en un modo pasivo. Y bueno, una de las que siempre ha sido perseverante es Stephanie. Y yo le decía a ella, me dice, perdona, le digo, no, me encanta, porque tú me llevas muchas veces a ir más allá de lo que yo iría, porque hay demanda de parte de ella. Entonces, no temas preguntar nada. Dice, ¿sentís cómoda con María? Hacelo con María, si lo querés hacer conmigo, si lo quieren hacer con Agustín, los varones, o como sea. Tienen instrumentos a la mano para aprender, para conocer de Dios, para poder acercarse más al Señor, guiados e instruidos. Todos necesitamos a alguien. El propósito de esta reunión es que aquellas personas que están lejos porque no se pueden congregar, aquellas personas que en el corazón de María han estado inquietándola, reciban del Señor, pero tiene que haber una parte de cada uno de nosotros, no solamente de recibir, sino de procesar lo recibido, de empezarlo a asimilar, ¿sí? De manera de que entonces todos empecemos. No puedo creer que no tengan una duda, y no es un rezongo, no puedo creer que no tengan una inquietud. Tienen que empezar a haber inquietudes. Si no pudiste seguir bien los módulos, los tenemos, los podés volver a ver. Porque este discipulado es muy básico, pero es medular para la vida del cristiano. María, ¿querés decir algo? El domingo yo tuve la prédica, o sea, fui a la reunión de la iglesia. Sí. Y predicó el hijo del pastor. Y él decía, él escuchó a un hermano orar, sí, que nunca había escuchado, y él decía, yo quiero tener más, o sea, yo quiero... Dame sed, Señor, pero aumenta mi sed, sí, sí. Claro, aumenta mi sed. Entonces, como yo digo, es eso, porque si uno tiene hambre de Cristo, uno busca. Exacto. Y se llena, o sea, pero a veces nos cuesta el diario, el vivir, los problemas, la enfermedad, las circunstancias, nos va alejando de las cosas de Dios. Entonces uno en la semana se olvida, parece que no, pero te pasa. Claro. En la semana, en el trajín del trabajo, de los problemas, de la enfermedad, no se olvida. Por eso cuando tú decías hoy, la prioridad es el principio de mañana, 10 minutos, 5, 2 minutos, no importa. Pero eso es para él, dedicárselo a él. Las primicias. Entonces,
Entonces a veces cuesta, yo las entiendo a mis hermanas porque sé que lo que ellas están viviendo y sé que con todo lo que ella conlleva, los problemas que tenemos muchos, que parece no, que fuera todo, no, pero tenemos, bueno, yo las entiendo y por eso a veces yo les mando en el grupo para que ellas Exacto, puedan leer o puedan un perfecto, ratito. perfecto. Ese bocado diario, que lo decíamos la vez Y en pasada mi caso, a también. mí me encanta escuchar a Vivi la prédica, porque yo siempre digo a Vivi, le digo a María, que me da paz, me da tranquilidad. El Entonces, Señor. ni me gusta, ¿cómo que se dice? Interrumpirla, porque me encanta escuchar. Le Perfecto. contaba la otra vuelta a Viviana que yo le pedí por privado a ella que orara por mí porque me sentía con dolor y mal, y ella oró con el hijo, Amén. que incluso hasta un día estaba escuchando la prédica y hasta me quedé dormida. Digo, con una paz me había quedado dormida. ¿Viste? Gloria a Dios, gloria a Dios. Es así, es así. Eso es lo que hace Dios. Mm. Le digo, su palabra nos llena. A mí Me también, gusta. yo necesitaba ir a la iglesia porque estaba como que estaba vacía y el domingo el Señor justo la palabra y justo todo que dio, entonces uno se llena y viene con más fuerza, pero pasa en el día, más de que no pueden congregar y que no pueden sentir esa presencia que Dios está con todos los hermanos. Entonces yo la entiendo, que si es difícil para nosotras, que más o menos la estamos peleando, con más ustedes que no pueden reunirse y llenarse del Señor. Aprovechar lo que se puede. Eso es lo que uno trata y a veces se siente pesado en decirlo. Aprovechar lo que se puede. En este tiempo quizás no estén pudiendo acceder a un lugar para estar congregándose, pero esta instancia se ha mantenido y gracias a ustedes. ¿Por qué? Porque la perseverancia es una demanda, pero que no quede en eso nada más, y no es una carga ni un rezongo, sino que de esto vos puedas tomarlo y que sea, mirá, algo que te lo estás transmitiendo María y te lo transmito también yo. Ninguna de nosotras dos, ni mi hijo, podríamos estar bien o más allá de las situaciones, estar como estamos, si no fuera por una búsqueda personal, y es de la sed de la que ella habla, es de lo que hablaba en la prédica el pastor del domingo, yo la escuché, y es, si yo no tengo hambre, me podés poner el banquete más delicioso delante, que no lo voy a comer. Si vos me pones un vaso de agua fresca y un vaso de refresco y me pones todo, yo no lo voy a tomar si no tengo sed. Entonces, nuestra vida está, yo diría, cargada de situaciones. Ninguno de nosotros está exento de ninguna situación. La diferencia puede estar, ¿sabes en qué? En mi búsqueda personal. Si vos entendés que si vas a lo secreto, cerrás la puerta, tu padre que está en lo secreto te escucha y te recompensa en público, ¿qué quiere decir? Yo en lo secreto hablo secreto. En lo secreto hablo con aquel que todo lo sabe y que me va a ayudar y me va a fortalecer. Su palabra dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, intentar nosotros ser fuertes en situaciones en las que sabemos, una vez que conocemos al Señor, que solamente Él nos va a sostener. Y es de lo que se está tratando acá. Que vos y yo, la mayoría, ya estamos conociendo del Señor, pero la diferencia tiene que empezarse a notar en mi diario vivir, en lo cotidiano, en lo que yo busque de Él. Si yo no voy a buscar de Él, seguramente como pasan los días, como dice María, aunque ella te da el bocado, ella te da comparte ese pasaje de la palabra, que comparte otro día, yo les mando un versículo, y ahí estamos. Pero, ¿qué otra parte hay de parte de cada uno de nosotros? Si yo no hago lo diario, yo me voy desnutriendo, ¿verdad? Si cada uno de nosotros no hace lo cotidiano, nos desnutrimos. Y no hay diferencia entre el vecino de enfrente y yo, el que no conoce de la palabra y yo que conozco. ¿Qué, María? Según lo que alimentes, lo que va a engordar. Si es la carne, va a ser más fuerte. Si alimentas el espíritu con la palabra, va a ser más fuerte. Exacto, exacto. ¿Se entendió entonces? A mí me pasó ayer con Vicky, que me mandó ayer para orar y yo no pude porque estaba molesta por una situación que hubo
pero la supe llevar, que en otro momento me hubiese enojado y hubiese cosas feas, pero no, dije, bueno, me fui al cuarto y ordené mi ropero. Y ahí Dios habló conmigo, y bueno, y el rato pasó todo. ¿Viste? Pero en otro momento me hubiese enojado mucho, hubiese dicho cosas feas, capaz molesta, y Dios no le gusta eso. Por algo Dios manda al Espíritu Santo para que... Dominio propio. El dominio propio. El dominio propio, el darle lugar a él. Que nosotros, es algo que es difícil. Pero sí, o te das una vuelta a manzana antes de empezar a los gritos y a discutir. Pero bueno, vamos aprendiendo. Por eso es que Ya las me cosas... gustó. ¿Eh? Me gustó de mi hermana eso de Marianela, yo aprendí de ella que ella, cuando el esposo se enojó con ella por ciertas cosas, ella le dijo, y el esposo le dijo esto, esto y esto, y ella le dijo, no, yo no lo voy a hacer, voy a hacer en silencio. Entonces ahí aprendí que la mujer sabia edifica su casa, más la necia lo destruye. Muy Entonces bien. mi hermana me enseñó ahí que en silencio uno puede hacer muchas cosas que quizá andar a ir rezongando. Perfecto. Sí, es verdad. Perfecto. Perfecto. Porque el Señor todo lo ve y todo lo sabe. Y a veces el Dice que a veces callar... las hermanas chicas enseñamos a las grandes también. A mí me cuesta igual Para todavía, eso pero bueno, ahí estamos. vamos. Sí, sí, vos sos como la María, pero bueno, ya Dios va a orar. Bueno, vamos a redondear. Dice, comparte vida, preséntales el Evangelio con amor, compasión, siendo genuino. No tengas miedo de decir no sé a preguntas que no sepas. Si alguien te hace una pregunta, que vos le hablas de Jesús, mirá a mí, Jesús, ¿y qué es Jesús? Ay, mirá, no sé, pero voy a averiguar con mi líder, voy a averiguar con mi hermana, voy a averiguar y yo te digo después, ¿sí? No tengas miedo de decir no sé a preguntas que no sepas, averígualas y respóndelas la siguiente ocasión que los veas. No te preocupes por lo que no sepas. Si te hacen una pregunta que no sabes responder, di que lo averiguarás. Consulta con tus líderes y tu pastor y respóndeles. Nadie nace sabiendo, todos aprenden practicando. Dice un ejemplo de presentar el Evangelio, lee Juan 4, del 4 al 30, y ahí habla de Jesús y la samaritana. Está bueno leer ese pasaje, les invito a que lo lean, ¿sí? Y hay una lista dice acá abajo, haz una lista de 5 personas para orar por ellos y compartirles de Cristo. Porque ahí yo salteé lo de la samaritana porque quiero que lo lean ustedes, ¿sí? Después. Y dice más abajo, haz una lista de 5 personas para orar por ellos y compartirles de Cristo. Haces una lista, ¿tá?, de 5 personas que vengan a tu corazón y oras por ellas, ¿tá?, y le pedís al Señor que, bueno, que llegado el momento te permita hablarles de Él. ¿Sí? Hay una tarea para hacer en casa. Amén. Acá lo de la samaritana, que yo lo quise pasar, dice lo siguiente: habría que leer todo el pasaje y se nos va a ir el tiempo, porque ya son las 6:20. Dice, ¿qué aprendes de cómo Jesucristo le habló a la samaritana y qué hizo ella? Es bueno que lean ese pasaje bíblico que está en Juan 4, del versículo 4 al 30. ¿Sí? Fue un encuentro en el diario vivir. Cristo tomó una plática cotidiana y comenzó a hablar de cosas espirituales cuando la samaritana puso el escudo de su religión. Cristo, por eso no se lo quise leer, porque ustedes, si no conocen bien el pasaje, no les va a aportar nada. Pero léanlo y hacen el comentario, ¿sí? Y después hay unas cuantas preguntas para contestar que me gustaría que fueran, que se desafiaran si se les es de cuidado hacerlo, pero que lo pudieran hacer. Y estoy a la orden, y María a la orden, y Agustina a la orden, y bueno, y todo lo que podamos compartir. ¿Amén? Amén. ¿Qué es lo que te tengo que mandar, Vivi, de esto último? ¿Viste? En cada módulo de estos hay al final un ejercicio para hacer. Esas preguntas. Esas respuestas. Por ejemplo, del 5, dice, la última hoja. Ahí está, dice tarea para hacer en casa. A ver si yo se los puedo mostrar acá.
A ver, pues yo este coso, no sé qué es lo que muestra. Tarea para hacer, no muestra, mi amor, ¿no? No se los puedo mostrar yo. No se ve. No, no lo muestra, ¿no? No, yo no se los puedo mostrar. Pero si tienen la hoja, al final de todo, dice tarea para hacer en casa. Ah. ¿Ah? Y allí tienen indicación de la tarea que tienen que hacer. Si tienen duda, lo que mi amor. Lo que querés mostrar. ¿Sí? Una impresión de pantalla, pero Bueno. lo tienen ahí en el PDF. Está. Ahora les mando al grupo, sí. Una impresión de la pantalla. Está. ¿Estamos? A ver dónde está. Está. Ya voy. Lo mando al grupo, lo mando a vos, Vivi. ¿Ah? A mí. A mí para que no Está. salga el entrevero, María. Sino Muy bien. ahí arranca, dice, ahí arrancarían en las tareas domiciliarias de la unidad 5 y hay más preguntas a la vuelta también. ¿Ah? No se asusten, tienen toda una semana. ¿Estamos? Después me mandás los otros 3 que me faltan. ¿Cómo no? Ya te los mando ahora, María. Ya termino y te los mando. ¿Estamos? Sí, puro. Bueno. Me voy haciendo esto y te voy mandando y termino. Impecable. Y después hacemos una pruebita, pero todavía nos falta el otro módulo y el bautismo. El bautismo es cortito. Bueno, vamos a orar. Amén, Jesús. Amén. Te damos gracias, Señor, en tu nombre, Señor. Nosotros podamos darnos cuenta, Padre, que tu presencia está con nosotros, que tú estás guiándonos, Señor, en todo momento. Ayúdanos, Señor, a cada una, Padre. Tú nos conoces a cada uno, Señor. Ayúdanos, Señor, porque queremos más de ti, queremos, Señor mío, agradarte a ti, conocerte más, Señor. Ayúdanos a nuestra debilidad, Señor mío, nuestros temores, Padre amado, en esas resistencias que se levantan en nuestro alrededor, Señor mío, cuando nosotros queremos estar en tus cosas, Padre. Parece que todo conspirara y no es, parece. Conspiran las cosas, Señor mío, para que nosotros no podamos avanzar. Pero nosotros estamos aquí determinados, Señor, martes a martes, siguiendo lo que tú has pautado para este tiempo. En el nombre de Jesucristo, bendecimos cada hogar, cada familia, Señor mío, en el nombre de Jesús. Padre, todas las necesidades están en tus manos, Señor, tú conoces, Señor, abre caminos donde no los hay, Señor, trae sanidad, Señor mío, trae revelación, Señor, restauración, Señor, en la familia, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, oramos por las familias, Padre, en tu santo nombre, que tu presencia, Señor, se manifieste, Señor. Hay resistencia, pero tu palabra nos enseña a resistir al diablo y él huirá. Pero resistir significa seguir soportando, entendiendo así en silencio, como decía, con sabiduría, dejando que Dios sobre, dejando que las aguas se aplaquen, Señor mío, siendo sabios, Señor mío, conforme a tu palabra y a tu enseñanza. Tú no nos diste un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y ese espíritu es el que está en nosotros, Señor, que seamos llenos de ti, llénanos de tu Espíritu Santo, Padre, en el nombre de Jesucristo. Señor, toda venganza se sujeta en tu nombre, no prospera, ningún arma forjada contra nosotros, Señor, prosperará, y todo lo que se levante, Señor mío, en contra de nosotros, Señor mío, lo hará sin ti y caerá delante de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús nos cubrimos, Señor, con tu sangre preciosa, Señor, cada uno de nosotros y a nuestros seres queridos. Padre amado, en el nombre de Jesús, en ti confiamos. Bendice, Señor mío, el pastor Amorín, bendícelo, Señor, guárdalo, guíalo, bendice a Agustín, a Camila, Padre, en el nombre de Jesús, que ellos siempre, Señor mío, están proporcionándonos, Señor, que este espacio sea, Señor, algo que tú puedes hacer como quieres, Señor, gracias a la tecnología y a todo lo que ellos proporcionan. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén, amén.